¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy vamos a hablar de las promesas del Grupo 2, subgrupo A, de la categoría de bronce del fútbol español. Arrancamos. Empezamos este análisis de promesas citando el nombre de Miguel Goñi, central de 1998, cedido por el Racing de Santander al Laredo, criado en las categorías inferiores del conjunto cántabro, y es verdad que tuvo una actuación muy solvente en el Rayo Cantabria y por ello esperaba tener protagonismo en la primera plantilla, pero al no poder garantizarle los minutos que él esperaba o permitía seguir desarrollando su talento, pues finalmente el Racing lo ha terminado cediendo al Laredo, donde sí que va a adquirir seguramente un rol más protagonista, un central que va muy bien con los pies, que no tiene ningún tipo de problema en salir con el balón jugado, que también va espectacularmente bien en balones aéreos, y que de él de hecho nos marchamos al siguiente jugador, que es delantero del Baracaldo y es su hermano Pablo Goñi, que después de unas fantásticas temporadas en tercera división ha terminado volviendo a la segunda división B, porque es verdad que él empezó en el Racing de Santander su etapa ya de fútbol de mayores, después de haber hecho una etapa formativa espectacular y sensacional, porque todo se ha dicho que era uno de los grandes goleadores de las categorías inferiores del Racing de Santander. Finalmente terminó recalando en equipos de tercera división y después de haberse salido metiéndolos a pares, ha vuelto a la segunda división B, ahora acompañado del Baracaldo. Puede actuar tanto de delantero centro como acompañando al punta, como incluso también de enganche. Así que Pablo Goñi, uno de los grandes referentes y amenazas ofensivas de este año del Baracaldo. Y otro hombre del Baracaldo es Fernando Guerreiro, cedido por parte del Real Madrid, que no tenía hueco por parte de la plantilla de Raúl González Blanco y por ello lo ha cedido al Baracaldo, un jugador que ya debutó con 17 años en segunda división con el Rayo Majadahonda, un interior que tiene una capacidad asociativa bastante destacada y que con su calidad seguramente consiga combinar con un Pablo Goñi y se consigan entender a las mil maravillas, dos de las grandes promesas del grupo segundo de la segunda división B. Y de él nos marchamos al siguiente jugador, que es David Morante, del Leioa, cedido por parte del Real Valladolid después de una etapa formativa fantástica. Este central no ha tenido esa posibilidad de quedarse en su equipo, en el filial, que era el que le tocaba del conjunto vallisoletano, y por tanto ha terminado saliendo a otro conjunto de segunda división B. Por tanto, en Pucela saben perfectamente de su valor y de su gran potencial, no se desprenden de él, pero no le podían garantizar, al igual que hablábamos antes de Miguel Goñi, que de hecho desarrollan un perfil de juego bastante similar en ese rol de defensa central. Y marchamos al siguiente futbolista, que es Oyer Garay, jugador del Amorebieta y criado en el Amorebieta, que después de haber hecho un fantástico trabajo en el filial de este equipo, le han dado la posibilidad de subir a la primera plantilla. Y es verdad que seguramente no goce de un puesto titular, pero los minutos que pueda ir desarrollando y adquiriendo en la segunda división B, todo es perfecto para poder seguir desarrollándose como la gran promesa que es del conjunto de la Amorebieta. Nos marchamos al siguiente jugador, que es Moja Ramos, que después de haber pasado por el Real Madrid, por el Birmingham City, ahora recala en las filas del Real Unión de Irún, cedido todavía por parte de la entidad y de la Casa Blanca, un portero con grandísima envergadura que va fantásticamente bien, que también lo hemos visto en las categorías inferiores de la selección española, que es verdad que no ha tenido la fortuna y la suerte que él esperaba, y de las expectativas que tenía sobre su cabeza tampoco posiblemente las haya cumplido, porque era un portero que esperaban que estuviese en primera división o si no en segunda división cuando hubiese pasado los 20 años de edad, pero finalmente ha ido tropezando con distintos obstáculos y ahora ha vuelto a encontrarse con la segunda división B, donde en el Real Unión de Irún tenga posiblemente la portería titular, tenga que aprovecharlo porque le quedan ya pocas oportunidades para poder demostrar su valía,
pero confiamos en Moja Ramos, es uno de los grandes talentos del fútbol español, del Real Madrid, y seguramente lo haga estupendamente bien en esta nueva temporada de la Segunda División B en el fútbol de bronce, la temporada 2021. Nos marchamos al siguiente jugador, que es Urco González de Zárate, y aquí viene acompañado también de Robert Navarro, dos de los grandes estandartes de la cantera de la Real Sociedad actualmente. De hecho, ambos debutaron en Primera División contra el Real Madrid en el primer partido del conjunto de Zinedine Zidane en esta nueva temporada. Dos jugadores que salieron y lo hicieron espectacularmente bien. Es verdad que Urco González de Zárate es un central que puede actuar también de mediocampista o de pivote, y Robert Navarro un mediocentro ofensivo con una calidad inmensa, con un disparo de balón sensacional, con un regate también muy pero que muy bueno. Y Robert Navarro lo hemos visto sobre todo en las categorías inferiores de la selección española ser uno de esos jugadores que destaca encima por delante de otros jugadores de su misma edad, que son grandes referentes de las categorías inferiores de sus respectivos conjuntos. Así que Robert Navarro, para mí, uno de los grandes talentos que tiene ahora mismo la Real Sociedad en sus manos, generación del 2002, y Urco González de Zárate también tienen muy buenas expectativas puestas en él. Así que ambos jugadores hay que prestarles mucha atención en esta nueva temporada con la Real Sociedad B. Nos marchamos al siguiente futbolista, que es Alex Tirlea, jugador del Alavés B, que tras 10 campañas en el Real Madrid abandona la Casa Blanca, abandona la fábrica, y es un jugador que se marcha dirección al glorioso intentar triunfar en el conjunto blanquiazul, un lateral derecho con una proyección ofensiva bastante destacada, con una velocidad muy pero que muy positiva para incorporarse en los contragolpes de su equipo, y un jugador que también es internacional rumano en categorías inferiores y que creo que le puede venir muy bien al filial del conjunto del Alavés. Nos marchamos al siguiente jugador, que es David Valero, que está en el Portugalete, que viene a hacerlo muy bien también en el conjunto filial del Alavés y de las categorías inferiores del Elche. También fue uno de los hombres destacados, sin lugar a dudas, un mediocentro ofensivo con un fantástico golpeo de balón, con visión de juego, que se va a abrir perfectamente bien a las bandas para combinar con ellas. Y David Valero, también otro de los grandes referentes de las promesas de este subgrupo A de esta Segunda División B en este segundo grupo. Nos marchamos al siguiente futbolista, que es Nico Serrano, uno de los grandes referentes del Bilbao Athletic, es decir, del filial del Athletic. También ha estado formado en las categorías inferiores del Villarreal, un medio centro ofensivo que puede jugar también en la banda, que tiene un regate espectacular, tiene también una verticalidad más que prominente, que en la selección española también lo hemos visto en las categorías inferiores. Y Nico Serrano hay que prestarle una atención más que detallada y minuciosa para que no se escape ninguno de los grandes regates o fantásticas jugadas que hace este fantástico futbolista, porque uno de los grandes referentes del mundo del fútbol nacidos en 2003, que no es poca cosa. Así que Nico Serrano, prestémosle atención en esta nueva campaña, porque es sensacional cómo juega este chico que todavía está en edad juvenil. Y el penúltimo jugador de esta lista es Unai Rementeria, mediocampista criado en las categorías inferiores de la Real Sociedad, que a sus 21 años ya ha pasado por varios significativos clubes del País Vasco, como es el caso del Arenas de Guecho, evidentemente, por el Portugalete o el Amorebiet. Así que tiene suficiente experiencia para poder llegar a triunfar en esta Segunda División B y hacerlo muy bien en esta nueva campaña. Y cerramos esta lista de jugadores de jóvenes promesas de este subgrupo A del segundo grupo de la categoría de bronce del fútbol español, y cerramos con Saúl García, que vuelve al Racing de Santander, jugador que ha pasado por las categorías inferiores del Real Madrid, que la pasada campaña lo hizo fantásticamente bien en la Gimnástica Torrelavega en tercera división, incluso alcanzando el playoff de ascenso, y es un jugador mediocampista que puede actuar también de mediocentro ofensivo, puede también jugar de extremo. Es un chico con un regate espectacular, que juega muy pero que muy bien con ambas piernas, que tiene una calidad inmensa, que tiene un latigazo espectacular. Dice, ahí te lo voy a poner, y te la pone donde quieras. O sea, tiene precisión de francotirador. Sinceramente, este jugador es espectacularmente bueno. No sé qué hacía en tercera división, porque está para jugar en segunda B, e incluso quién sabe si alcanzar dentro de poquito el fútbol profesional. Y en el Racing es un gran equipo que puede llegar a conseguir dicho objetivo. Así que si os han gustado todas estas promesas, dadle un buen like, me ponéis en comentarios qué opináis sobre estos jóvenes tan talentosos. Si me ha faltado alguno de los jugadores de estos equipos, me lo ponéis también por aquí debajo. Si todavía no estáis suscritos, le dais ahí a suscribir, que me ayudáis muchísimo a seguir creciendo, y nos vemos, como siempre digo, en el próximo vídeo.